Muy buenos días. Feliz sábado. La verdad que es un privilegio cuando el Señor lo llama aquí enfrente. Un privilegio que no es tan sencillo. Y yo creo que los que se ponen aquí me entienden. Porque es una responsabilidad bien grande, porque no es hablar la palabra de uno, sino que la palabra del Señor. Y juventud, divino tesoro. Ya quisiera yo volver a mis 30 o 20 años, cuando me ponía esos lociones para salir a caminar. Ahora mis lociones son el Metilo, el Vivaporú, ¿verdad? Yo creo que nos pasa mucho eso con la edad. Ahora ya hasta hincarnos nos cuesta a muchos. Pero siempre estamos jóvenes. El Espíritu del Señor está con nosotros. Mientras tengamos el Espíritu del Señor, hay poder, hay victoria. Y esta mañana el Señor trae un mensaje, porque es Él el que trae el mensaje, no soy yo. El Señor trae un mensaje para adultos como jóvenes. Es un mensaje que está dividido en dos partes. Vamos a conocer un poco de los jóvenes, un poco de los adultos, qué es lo que quiere el Señor de los dos. Porque así como el Señor manda a trabajar al joven, también manda a trabajar al adulto. Él sabe cómo dividir el trabajo, sabe cómo tratar con el adulto, como también tratar con el joven. Nosotros como padres no hemos nacido con un diccionario cómo enseñarle a nuestros hijos, pero el Rey de Reyes sí lo sabe. Y por eso esta mañana nos queremos poner en las manos de Dios, para que Él sea el que guíe este mensaje y que hable a los jóvenes como también nos hable a nosotros como padres, ¿verdad? Hay muchas historias de jóvenes que tampoco son cristianos, pero han movido al mundo. Mensajes fuertes que jóvenes que han compartido con el mundo y se han dado a conocer por muchas maneras. Pero antes de entrar en eso, quisiera hacer una pregunta a un joven. Y vamos a escoger a mi hermano David. Oh, ¿por qué? Dice David. Ven, David. ¿Cuántos años tiene David? 26. ¿Qué mensaje o qué consejo le darías tú como joven a los jóvenes que cómo pueden impactar la comunidad? Am, un consejo que siempre quedó conmigo desde niño, y quizás muchos ya lo saben y lo han oído de cualquier persona, es: los que ponen a Dios en primer, lo último y lo mejor serán las personas más felices del mundo. Y creo que si tienes una fe que expresar, una esperanza que compartir y un amor también para poder ayudar a los demás, con eso ya puede ser el impacto que es necesario. Gracias, David. Bueno, han escuchado a un joven, es el consejo de un joven, ¿verdad? Y algo importante de un joven que puede impactar el mundo es el testimonio. ¿Escucharon el testimonio de la joven? Y creo que cada joven puede impactar la sociedad, la comunidad, como el mundo entero por medio de su testimonio. Nosotros hablamos, somos cartas abiertas para el mundo. Somos testimonios vivos. Y estudiando acerca de cómo impactar a la sociedad, cómo impactar a la comunidad, encontré jóvenes que han impactado al mundo de esta manera. Por ejemplo, algunos de los tres, porque son muchos, pero solamente escogí tres por el tiempo, claro, ¿verdad? Y algo quiero pedirles disculpas, porque la verdad es que me siento enfermo. Mi voz está algo quebradiza, pero tengo mucha tos, pero el Señor me va a ayudar para dar este mensaje. Así que espero que me entiendan. El primero es Greta Thunberg. Es una sueca, una adolescente que cambió la historia, cambió su vida. Cada viernes esta joven deja de ir a la escuela
para irse a parar enfrente del Parlamento para hacer protesta en contra de la destrucción del medio ambiente. Cada viernes ella no asiste a la escuela y ahí está constante enfrente del Parlamento. Pero ¿cómo cambió la historia de esta niña? Que ahora lo que comenzó con una persona solitaria, hoy hay más de 100,000 niños, más 100,000 adultos y en 100 países que la siguen, cuando solo comenzó una persona. Y lo bonito es que ella ha hablado abiertamente de su autismo, porque padece de autismo. Pero como dice ella, eso no me ha permitido detener a que yo hable sobre esto. A ella le permitieron ir a las Naciones Unidas y dar un mensaje. Y el mensaje que ella dio fue el siguiente: mientras los adultos juegan a ser niños destruyendo el mundo, nosotros los jóvenes levantamos la voz para hacer un nuevo mundo. Un mensaje fuerte, ¿verdad? De una joven. Otra joven que ha impactado, que creo que es la que todos conocemos, es Malala Yousafzai. ¿Saben quién es Malala? Una niña de 11 años en Pakistán. Es conocida porque ella, en su historia, ella empezó a escribir un libro anónimo. Y este libro se dio a conocer porque ella lo que quería era de que las niñas pudieran ir a la escuela. Y su protesta era que por qué las niñas no podían tener estudio. Y esta niña en su historia a corta edad fue baleada y casi muere. Ella también representó a los jóvenes durante la ONU con un mensaje fuerte. El otro es Jaap Andreska. Este es un estadounidense de apenas 15 años. Un niño que se motivó a estudiar y estudiar. Y en su estudio descubrió una manera barata de poder detectar el cáncer de páncreas. Y todo lo que ganó lo invirtió para que la gente pudiera tener esto. Y así muchos jóvenes que han impactado en el mundo. Podemos hablar de muchos jóvenes, pero estos jóvenes han dado un testimonio. Pero así como estos jóvenes han dado un testimonio, también nosotros podemos dar un testimonio como jóvenes. También el Señor puede usarnos para dar un testimonio. En cada generación ha habido alguien que ha dado un testimonio. Y podemos hablar de generaciones que han pasado. Por ejemplo, la generación Interbalum, que fue entre 1900 y 1914. La generación Grandiosa, 1915-1925. La generación Silenciosa, 1926-1945. Generación X, 1961-1981. La generación Y o Millennium, 1982-2001. Y la generación Z o Centennial, que es del 2001 hasta la época. Podemos ver muchas generaciones, pero cada generación ha tenido sus características. Pero ¿cuáles son las características que tiene la generación de ahora? ¿Qué creen ustedes que está pasando? Que los jóvenes no despiertan. ¿Perdón? Hay muchas características. Y ahora vamos a ver unas características a donde nos vamos a asombrar qué es lo que están viviendo los jóvenes. Y no solamente los jóvenes de afuera, porque hay que ser realistas. Eso abarca en todas las iglesias.
Nos quedamos sorprendidos porque últimamente no son los adultos los que se están yendo de las iglesias, son los jóvenes que se están yendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los motiva a irse afuera? Y estudiando un poco esto, encontré yo 5 características de estos jóvenes, de la generación que estamos actual. Y la primera característica dice que es una generación carente. ¿Por qué una generación carente? Porque han nacido en familias disfuncionales, unas familias donde no han habido abrazos, no han habido reconocimientos, carecen de amor, carecen de empatía. Y esto los hace buscar por parte de su carencia, los hace buscar por medio de las redes sociales, identificarse con ellos. Hace poco se vio una foto de una muchacha muy joven en sus ropas íntimas. Y esta muchacha sacaba la lengua y le decía al público, a la que la estaba viendo, no te fijes en mi apariencia, fíjate en mi esencia. ¿Qué buscaba ella? ¿Qué creen ustedes que esta muchacha buscaba? Atención. Los jóvenes de ahora necesitan atención. Carecen de muchas cosas, las cuales nos han salido de nuestras manos. Por ejemplo, hay muchos. Otra persona que yo pude observar dentro del Facebook, un joven a sus 11 años decía que si no le daban like a su foto se iba a matar. ¿Qué pensamiento tenía este joven? ¿Por qué esa idea? Pues, ¿por qué se quería matar? Porque no se identificaba con sus padres. Él estaba vacío. Había carencia dentro de él. Y el valor ahora que ellos se identifican es con los medios sociales. Porque es de esa manera que pueden expresar su dolor, lo que ellos sienten por medio de las redes sociales. Otra característica que ellos tienen, que es una generación incrédula. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta escuchar mucho de charlas de motivación. Tú puedes, tú lo puedes hacer, sigue adelante, despierta ese león que tienes dormido. Tú lo puedes hacer, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer todo. Pero no le enseñan que todo lo pueden con el Señor, sino que lo pueden ellos mismos. Y eso los vuelven tan superpoderosos que los aparta del Señor. Una generación completamente incrédula. Creen en ellos mismos. Yo lo puedo todo. Si ustedes se ponen a platicar con un joven, lo saben todo. Pero es bien interesante porque cuando nosotros cuando nosotros platicamos con ellos y les preguntamos, ¿qué te gustaría hacer en la vida? No sé. ¿Qué trabajo te gustaría? No sé. ¿Te gustaría tener novio o novia? No sé. No hay una respuesta. No van a encontrar una respuesta. ¿Es real eso o no es real? Eso está pasando, hermano. Es tremendo las características que tienen estos jóvenes en este tiempo. La otra característica, que es una generación más débil. Y saben, esa característica cuando yo la estudiaba me dio risa porque dicen que la conocen como la generación de una cáscara de huevo. ¿Por qué? Porque se mira fuerte, pero es tan frágil
se quiebra tan rápido. Si ustedes les preguntaran a sus abuelos, a sus padres, padre o abuelo, mira, ¿y tú qué haría o qué hiciste cuando conociste a una novia y te enamoraste de ella? Pero antes que te dijera sí, tú ya estabas enamorado, pero te dijo no, ¿qué harías? ¿Qué sería la respuesta del papá o del abuelo? Conseguirme otra. Pero pregúntele usted a un joven de ahora, que qué haría si le dice a la muchacha no, o a la muchacha el novio le dice que no. Me muero. Sin él no puedo hacer nada. ¿Sí o no? Es una juventud tan débil, no tiene fuerza. ¿Y a qué lo lleva esto? A que se enferman tan rápido, están llenos de tantas enfermedades. Y la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio y dice de que en estos tiempos no va a ser ni siquiera el ataque al corazón, ni siquiera la diabetes, ninguna de esas enfermedades la que va a matar al mundo, sino que las enfermedades que va a matar al mundo es la depresión. Y si se fijan ustedes, los jóvenes caen tan fácil en la depresión. Es una generación tan débil. No pueden controlarse ellos mismos. Pierden rápidamente. Y con estas características, como nosotros, y no estoy hablando solamente de la gente de afuera, los jóvenes de afuera, sino que de los de aquí adentro también, ¿cómo podemos impactar al mundo si no creemos ni siquiera en nosotros mismos? Generaciones que van en decadencia. La cuarta característica es una generación vacía, porque es una generación perdida, que busca un poco de placer para poder llenar su vacío. Y como busca un poco de placer, termina perdida. Fíjense bien, busca un poco, ¿de qué? De placer. Y buscando esto termina perdida. Porque aunque busque en el placer, no se llena. No llena ese vacío que ellos tienen. Y hay un psiquiatra que hizo un estudio que a mí me impresionó, porque no es un teólogo, no es un pastor el que está diciendo esto. Y dice, este psiquiatra llamado Carl Jung, la neurosis central de nuestro tiempo se llama vacío. Y dice también esto, la mente moderna nos ha dado conocimiento, comodidad y vacío. ¿Qué es lo que podemos ver ahora en los jóvenes? Conocimiento lo tienen. Dele una tableta, dele un iPhone y ellos lo manejan que uno se queda sorprendido. Yo antes lo puedo encender. Pero son tan cómodos y son tan vacíos que este hombre no se equivoque en lo que está hablando. Y saben, la sociedad, Satanás ha ocupado eso, a la sociedad, para formar etiquetas y poder llenar ese vacío. Porque los quieren llenar con etiquetas de cualquier manera. ¿Cómo llenan en los jóvenes el vacío ahora? Sexo, alcohol, drogas. Y sin ser así,
Hay jóvenes que le preguntan al otro, mira, ¿y tú ya probaste esto? Sí. ¿Y qué sentiste? Nada. ¿Y ahora qué haces? Hoy busco algo más. Todos los días es de busca de emociones, de sensibilidades. Busca lo instintivo, cómo emocionarse, a dónde tirar sus emociones. Y lo buscan en la droga, en los placeres. Ahora, ¿cuáles son los estudios o cómo impactar o cómo estudiar al joven, hacerlo traer? ¿Qué consejos son los que dan los pastores? Hace poco me acuerdo que David hizo un censo sin poner nombres. Y dentro de ese censo, lo que pedían los jóvenes era que les hablaran acerca de la pornografía. Y saben, ese tema aquí casi no se toca, ¿saben por qué? Porque es un tabú. No, eso no lo toquemos, yo no quiero hablar de eso. Y fíjense bien que hay estudios claros, generales, que dicen que el 93% de jóvenes adultos han visto pornografía, aunque sea una vez. Aún dice, fíjense bien, y son estudios, no es que yo lo esté diciendo. Porque yo para esto, para pararme aquí no puedo venir a mentir. Tengo que traer cosas concisas. Y dice que aún los pastores han visto pornografía. Pero si nosotros hablamos de esto, no, yo no quiero escuchar esto. No quiero que mi hijo escuche esto. Es la realidad. ¿Qué pasa? Que usted le pregunta a un joven, ¿usted cree que le va a contestar acerca de esto? No, porque no quiere ser identificado en esto. Pero cada joven aquí tiene un vicio, ya sea el alcohol, ya sea la droga, ya sea la pornografía, ya sea los juegos videos. Incluso los adultos tenemos un vicio. Se dice que por lo menos 200 veces usted entra a ver su teléfono. Ese es un vicio. Deje su teléfono en su casa, a ver qué pasa. Si se le olvida, capaz que se baja del bus y regresa por su teléfono. Estamos tan condicionados al teléfono que ahora el joven ya no se ríe con los labios, se ríe con los dedos. ¿Sí o no? Cuando alguien está hablando y se quiere reír, ¿qué escribe? Ja, 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 ja. Hemos perdido la sensibilidad. Ya no platicamos con el rostro como platicábamos con mi papá, que de cara a cara. Hoy paso agachado. Ya no hay una comunicación. Es una generación que se va perdiendo poco a poco. Y un pastor hablaba de esta generación como la generación de las 3P. Poco, buscan placer y terminan ¿qué? Perdiéndose. Con un corazón vacío. Pero la sociedad trabaja tan rápido que quiere llenar el vacío de los corazones de las personas. ¿Y saben qué han hecho? Han inventado la anestesia para el corazón. ¿Qué es la anestesia para el corazón? ¿Quién de nosotros le han puesto anestesia? ¿Qué se siente cuando le ponen la anestesia? ¿Verdad que no se siente absolutamente nada? Me decía un compañero, a mí mañana me operan y yo sé que no me voy a dormir. A mí, ahí dicen que cuentan hasta 10, pero yo no me voy a dormir. Cuando lo fui a ver después de la operación, le digo yo, ¿y te pudiste dormir o no? No llegué ni hasta 3, me dijo. Se duerme completamente, lo anestesia, no hay dolor. Pero ¿qué pasa cuando pasa la anestesia de esa operación? Hermanos, a mí me operaron este pie y me pusieron 5 tornillos. Yo tengo 5 tornillos en este pie.
Cuando yo desperté yo no sentía nada, pero al siguiente día era un dolor bárbaro. Y eso es lo que hace la sociedad, es lo que hace Satanás. No, si tú lo que necesitas es una semana de diversión, o con un fin de semana que agarre, vente, vamos. Y ahí entra la anestesia. Mientras esté anestesiado, haciendo lo que usted le da la gana, está feliz. Pero ¿qué pasa cuando esa anestesia pasa? Dios mío, ¿y por qué lo hice? ¿Para qué fui ahí? ¿Saben? Yo conocí una niña, 12 años, y ella lloraba y me decía, Salvador, no sé cómo hablar con mis papás. ¿Qué te pasa? Le decía, estoy embarazada. 12 años. Fue un momento que me perdí. Me dejé llevar por mis emociones. ¿Se dan cuenta? Y es que todos nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros impulsos. Por eso, Timoteo, 1 Timoteo 7, que dice alguien que lo puede leer. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se dan cuenta? Dominio propio. Y yo le puse al tema de ahora, perdiendo la batalla. Adultos, jóvenes, estamos perdiendo la batalla. ¿Saben por qué? Nosotros pedimos el Espíritu Santo. Nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Pero ¿saben qué es lo que pasa? No tenemos control en nosotros mismos. No tenemos dominio propio. Nos descontrolamos rápido. Perdemos el control rápido. Hablamos cosas que no debemos como jóvenes, como adultos. Los padres damos un ejemplo a los jóvenes que no tendríamos que estarlo dando. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio. Y insistimos a los hijos, no hagan esto. Pero ¿qué consejo le damos? No hagan esto si nosotros estamos en lo mismo. Dominio propio. Cuando nosotros los cristianos vamos a definir a una persona poderosa, decimos que son aquellos que llenan los estadios, aquellos que tienen mensajes fuertes, pero la palabra de Dios dice otra cosa. El verdadero mensajero de Dios es aquel que tiene dominio propio. Y fíjense bien, vamos a ver 2 versículos. Quiero que me ayuden con Proverbios 16:32. Sí, Proverbios 16:32. Alguien que lo pueda leer. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Y hay otra versión que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Quién es más fuerte? El que tarda en enojarse, ¿verdad? El que sabe controlarse. ¿Y qué es el dominio propio? Es la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Pero fíjense bien, cuando nosotros perdemos el control de nosotros mismos, estamos fáciles a caer en un descontrol tremendo, y es cuando
cometemos los peores errores, fuera del dominio propio. Un ejemplo, creo que este ejemplo es muy, pero se lo voy a poner para que podamos entenderlo. ¿Qué pasa con los perros cuando cuando el que les está dando el training no puede dejar de que el perro se emocione? Porque si el perro se emociona, se descontrola y ya no va a poder trabajar con él. Últimamente hay muchos perros malcriados. ¿Saben por qué? Porque cuando llegan las visitas a las casas, ¿qué hacen? ¡Ay, que el perrito! Y lo empieza a sobar y lo empieza a sobar. Y el perro empieza a emocionarse. Y cuando usted lo quiere controlar, ya no puede porque está emocionado. ¿Sabe? Nosotros tenemos una parte en el cerebro que es la parte límbica. Hay unos que le llaman la parte rectil, porque el límbico es sensaciones, emociones. El rectil es de instinto. Y Satanás es bien sutil para trabajar. Te saca de lo racional para llevarte a lo animal, que actúes por medio de que estímulos, sensaciones, porque sabe que ahí, cuando tú entras ahí, Él te suelta, porque está ya listo para cometer cualquier error en tu vida. A Juanito lo mandan, al señor Juanito lo mandan a traer una plancha al Costco, porque se le arruinó la plancha a la esposa. Y él sale del Costco, ¿saben con qué? Con un televisor de 52 pulgadas. ¿Qué pasó ahí? Nos dejamos llevar por emociones. No tenemos dirección, no tenemos control. Muchos entran a los stores y van por algo sencillo y salen con la carreta llena de cosas, porque se dejan llevar por emociones. Es que a mí me falta este zapato para la próxima semana. Y si usted mira, su gabinete tiene como 50 pares de zapatos. No hay control. Hay gente que tiene que gastar lo de la renta para comprar cosas que ni siquiera las necesita. Compró un pelador de papas digital, si usted no pela ni papas. Pero se dejó llevar ¿por qué? Por instinto, por emociones. Es una realidad, ¿sí o no? Pero el Señor nos muestra esta mañana que nosotros no debemos dejarnos llevar por emociones ni por instintos, porque cuando el Señor nos dio una nueva vida, nos dio un nuevo espíritu, y ahora no caminamos por la carne, sino que caminamos por la palabra del Señor. Nosotros no podemos vivir con esas tonteras, porque ¿sabe qué pasa hoy? Cuando usted se deja llevar, porque hay gente, fíjese bien, hay gente que lo domina, hay gente tóxica, hombres tóxicos, mujeres tóxicas que saben estudiarlo a usted y lo saca de su control. Son primos hermanos de Satanás y lo saca de su control. Andan buscando cómo controlar su vida y que usted se salga del carril de donde Dios lo tiene. Es tan fácil perdernos, de descontrolarnos cuando alguien nos dice algo. No, yo ya no quiero ir a la iglesia. No, yo ya no quiero trabajar en esto. Este hermano me hizo esto. Y empezamos a decir un montón de cosas. No medimos nuestras palabras. Hay veces venimos aquí y vemos a alguien y lo ofendemos. El Señor no quiere eso, hermanos. Queremos impactar a la sociedad sin un control de nosotros mismos.
Queremos usar nuestro propio lenguaje, no el lenguaje del Señor. Queremos dar un testimonio negativo. Queremos que nuestros hijos cambien, pero no cambiamos nosotros. Y el mejor ejemplo es el del Señor. El Señor tenía sus facultades bien controladas. Cuando Él lo llegaron a traer para llevarlo, Él pudo haber llamado a su padre y decirle, mándame una legión de ángeles. Pero Él dijo, no, porque yo hago las cosas que mi padre quiere, no lo que yo quiero. Nosotros tenemos el ADN del Señor, no de Satanás. Y tenemos que vivir por el código del Señor. ¿Y cuál es el código del Señor? Aquí está el código. El que lo quiere vivir, vívalo. Y el que lo quiera dejar, déjelo. Pero ya no podemos vivir la vida pasada. El Señor ha cambiado nuestro espíritu. Pero tenemos que dar testimonio de eso. Pero ¿cómo yo puedo hablar del Señor a alguien si mira muchas cosas que están fuera del control? Mateo 23 y 24. Mateo 8, 23 y 24. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Leíste el 24, perdón. Oye, he aquí que se levantó el mar y una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué hubiera pasado si nosotros estuviéramos en esa barca viendo esa tormenta? Nos dejamos llevar, ¿por qué? Por nuestras emociones. Pero el Señor dormía, ¿por qué? Porque Él estaba a control de sus emociones. Él sabía qué es lo que quería. Él sabía lo que podía hacer. A Él nada lo movía tan fácil. Cuando el Señor fue tentado, el diablo quiso hacerlo pecar. Y le decía, mira, haz esto, haz acá, haz aquí, allá. Y el Señor, ¿cómo respondió? Con un escrito está. Porque Él se dejaba llevar por su Padre, no por lo que Él quería. ¿Y nosotros por quién nos dejamos llevar? ¿Qué es lo que quiere el Padre con nosotros? ¿Por qué es tan difícil entender que el Señor lo que nos quiere dar es una vida eterna? Nos quiere regalar algo bueno. Pero es tan fácil que nosotros nos perdamos. ¿Saben por qué? Porque no nos gusta restringirnos. Somos tan liberales. Yo amo a Dios. Sí, yo amo a Dios. Y tengo una casa, una mansión allá en el cielo. Pero ¿cómo me comporto? ¿Se dan cuenta? Isaías 53, 7. Isaías 53, 7.
¿Alguien lo puede leer, por favor? Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Tremendo, ¿verdad? Calladito. Él no dijo nada. No hubo una lucha. No hubo una discusión. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos hacen algo? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Me quedo callado? Y camino calladito, sin decirle nada al que me dijo algo. No, ya va a ver después las que le tocan. No tenemos dominio propio. Estamos un mal testimonio como cristianos. Pero sin ser así, el Señor nos ama, hermanos. Y sigue trabajando en nosotros. Por eso es que Él trae este mensaje. Porque Él quiere cambiar nuestros corazones. Él mismo dice, si yo te he dado una nueva vida, ¿qué esperas? Trata de controlarte. Él, así como nos enseña la enfermedad, también nos da la cura. ¿Y por qué es tan importante esto en estos tiempos? ¿Saben por qué? Porque hoy la sociedad te dice, no te preocupes, haz lo que quieras. Si quieres ser hombre, sé hombre. Si quieres ser mujer, sé mujer. Si quieres ser gato, sé gato. Si quieres ser perro, sé perro. Mentiras. Nosotros no tenemos que aceptar eso, porque vivimos con un código del Señor. Pero ahí caemos, sí. No. Dice la palabra de Dios que tu respuesta sea un sí o un no. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no decimos ni sí ni no? Porque nosotros dudamos hasta de nosotros mismos la palabra que decimos. Porque nosotros mismos la creemos. Cuando tú le digas a alguien no, tiene que ser no. Porque eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que te ha enseñado. ¿Por qué tú tienes que aceptar todo lo que la sociedad te impone? Si nosotros no tenemos dominio propio, lo vamos a perder todo. Vamos a perder nuestros hogares, nuestro trabajo, nuestra familia. Y lo más importante, el reino. Y se los puedo demostrar. Moisés, ¿qué le dijo el Señor? Háblale a la piedra. ¿Y qué hizo Moisés? Se enojó y la golpeó. ¿Y qué perdió Moisés? ¿Se dan cuenta? Sansón tenía el espíritu del Señor y andaba con él en todos lados. Pero Sansón no entendía eso. Hacía lo que le daba la gana. ¿Y terminó cómo? Perdió los ojos. Y perdió el reino. Perdió todo. Terrenalmente. Terrenalmente, porque él sí se salvó. Pero sí, el espíritu se apartó de él, ¿sí o no? Se apartó de él. Y hay veces nosotros decimos, no, es que Dios nunca se va a apartar de mí. Si Dios me ama. ¿Cómo queremos, jóvenes, cómo queremos, padres, transformar este mundo? Si no estamos transformando nuestras vidas primero. Creo que todavía es tiempo de pensarlo. Creo que todavía es tiempo de actuar.
nosotros podemos cambiar e impactar a mucha gente en el trabajo, aún a donde llegamos a comer. Porque ¿qué haces tú cuando te pones, pides algo para comer y te sientas a comer? ¿Qué es lo que haces? Orar, ¿verdad? Y la gente se da cuenta. ¿Te das cuenta? ¿Qué haces cuando sales de tu casa para ir a trabajar? Orar. Tienes que orar. Y por eso el Señor quiere esta mañana darte también la medicina. ¿Y cómo podemos nosotros cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que cambien nuestras vidas? Lo primero es la comunión con el Señor. Tenemos que tener más comunión con el Señor. Mientras más comunión tengamos, más cerca del Señor vamos a estar y más cerca van a ver la transformación en nosotros. Pero ¿cómo puedes querer transformarte si tú apenas oras 5 minutos? Fíjate que es bien difícil que tú entres una semana en ayuno y que el fin de semana alguien venga y te venga a decir, vamos a hacer esto que te va a gustar. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el ayuno te da poder. El ayuno te transforma. Pero nosotros ni siquiera eso podemos. Esaú, ¿qué pasó con Esaú? ¿Qué perdió? ¿Perdón? Por un plato de comida. Una emoción. No le importó, él lo que quería era comer. Nosotros nos perdemos y dice usted, si eso es por un plato de comida. Claro, podemos perderlo todo cuando un joven tiene una relación ilícita, cuando un joven dice sí a las drogas, cuando un joven dice sí al alcohol, cuando un padre tiene una relación teniendo ya un matrimonio. Porque es bien fácil. El Señor nos ha enseñado cómo tenemos que vivir, pero de repente, fíjense bien, Satanás toca los controles. Viene alguien, te toca los controles y te saca de las casillas. Aarón, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo la gente a Aarón, el pueblo a Aarón? Hazme un becerro. Y siguió hasta que ¿qué? Aarón hizo el becerro. Y así somos nosotros. Nos tocan los controles, nos puyan hasta que caemos y empezamos. Nosotros no podemos, fíjense bien, los cuervos pueden estar alrededor de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, pero no podemos dejar que hagan nido en nuestra cabeza. Tú no puedes calentar tu boca después de alguien que te diga algo. Tú no puedes estar usando malas palabras ya siendo cristiano. Cuando tú sientas algo de la carne, porque no podemos medir eso, es difícil, pero cuando tú sientas algo, tú dices, no, eso no lo puedo comer. No, yo no puedo tomar eso. Aunque la carne llore, pues el estómago va a llorar. Y ustedes van a escuchar que llora el estómago porque tan dulce. Les va a pedir. Pero tiene que decir no. Tienen que decir no. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes, llegan del trabajo o llegan de la escuela y lo primero que hacen es ir a ver su programa y se acuestan hasta la 1, 2 de la mañana. ¿Qué tenemos que tener? Abstinencia. El Señor quiere que tengamos abstinencia, que nos eduquemos de esa manera.
tenemos que poner no al yo, dominar el yo, pero el yo no nos domina a nosotros. Para ir terminando, porque ya el tiempo ha avanzado. Dicen, ya nos regañaron bastante. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4. Fíjense bien, el Señor ya nos había hablado de todo esto. De esta última generación. Y lo habló bien claro. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4. ¿Alguien que lo pueda leer? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿De qué está hablando? De una generación última. El Señor ya estaba avisando esto. Y ahí entra la generación, no es la generación milenio, no es la generación Z, no es ninguna, es la generación P, buscando un poco de placer, una generación perdida, porque por medio del placer se pierde. Raquel Joy Scott. Esta muchacha muere en la masacre de la escuela Columbine en Estados Unidos, un 20 de abril de 1999. Eric Harris, con otro compañero, entraron a esta escuela. Odiaban a todo el mundo. Eran jóvenes que no querían saber nada, habían padecido de bullying y no querían saber nada de los cristianos. Los odiaban tanto que ellos dijeron, vamos a matar a todos los de esta escuela. Y planearon eso paso a paso, paso a paso. Se llevaron unos tanques de propano para explotar la escuela. Gracias a Dios no le funcionaron. Iban cargados de armas. Entraron y empezaron a mansalva a matar. Pero antes de entrar, encontraron a esta muchacha que estaba esperando un amigo en el parqueo, en la grama, sentada. Eric, al verla, agarró una hit point 9.95 y le disparó en la pierna. Y le dijo, ¿todavía crees en Dios? Y la muchacha le dijo, sí, tú sabes que sí. Pues muérete con Dios. Y le disparó en el cerebro. La mató. De ahí entraron, hicieron todo y después se mataron. Una muchacha que empezaba a vivir su vida. Pero la querían a ella porque era cristiana y ella estaba cambiando el mundo. Cambiaba a los jóvenes, hablaba con los jóvenes, hacía transformación de jóvenes. Pero ellos no la querían. Y después de su muerte, de su entierro, la madre con su tristeza hizo limpieza en su cuarto y al mover un cajoncito
atrás del cajón encontró un cartel con unas manos que decía: mi nombre es Raquel, algún día voy a presentar a Cristo con mi vida. Eso transformó a los jóvenes. Hasta el día de ahora son millones y millones que siguen el mensaje de Raquel, conociendo a Cristo. Samuel Melquiades, un joven de 14 años, de Brasil. Este joven se conocía, antes de su muerte, 2 días antes, lo llevaron a hacer una presentación a Nuevo Tiempo. Era un adventista. Este joven dibujaba tan bien que lo llevaron a hacer una presentación de todas sus pinturas, porque él quería cambiar a la gente por medio de sus pinturas. Y él trabajaba con los libros de escuela sabática haciendo los dibujos. Y era bien conocido. Este muchacho fue muerto en una escuela en Brasil. Lo mismo. No lo querían porque conocía de Cristo y hablaba de Cristo y solo era Cristo. Y estos jóvenes hicieron lo mismo con él, porque supuestamente fue una copia exacta de la matanza de la otra escuela. Jóvenes que les gustaba pasar jugando juegos, videos y solo de matar. Jóvenes de 15 y 17 años. Pero saben, a pesar de que en los tiempos difíciles, cuando hay una generación perdida, Dios tiene una generación temerosa. Siempre ha tenido una generación temerosa. En los tiempos del diluvio había una generación perdida y encontró un Noé. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, había una generación perdida. ¿Y a quién encontró? Y ahora Cristo está por venir y ponerle el punto final a la historia. Y viene hasta Betel y pone los ojos en los jóvenes de ustedes. Cristo ha puesto los ojos en ti. Y Dios dice: levante el estandarte. Yo te amo, pero para que tú me ames tienes que encontrarme. Tienes que entregarme tu corazón, porque sin eso no puedes trabajar conmigo. Tú no puedes estar luchando con un pie afuera y uno adentro y decir que me amas. Joven, tú puedes hacer la diferencia. Levanta el estandarte de Cristo. Lucha por Él, lucha por tu vida y muestra que verdaderamente lo quieres. El Señor tiene poder y transforma las vidas, pero tienes que dejarte, tienes que abrir tu corazón. Y quiero terminar con este versículo. Tito 2:15. Y dice la palabra de Dios, Tito 2:15. ¿Lo tienen? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad
nadie te menosprecie. El Señor te da poder cuando tú te entregas. El Señor abre tu corazón y pone palabras fuertes para que tú con poder puedas transformar las demás vidas. Solamente así podemos transformar una comunidad. Solamente así. No con una vida cómoda, donde estemos solamente con un video o atrapados en una pantalla. Tenemos que atraparnos en la palabra del Señor. Tenemos que vivirla. Y solamente así vamos a ser transformados. Esta mañana el Señor te dice, si tú quieres ser transformado, si tú quieres cambiar y que la gente vea los cambios en tu vida, ven. Yo quiero hablar contigo. Ven. ¿Estás tú dispuesto a cambiar? ¿Estás tú dispuesto a entregar el corazón del Señor? Yo no soy pastor. Yo solamente soy un humilde servidor de Dios. Pero este día el Señor habló a través de mí, porque han sido sus palabras. Todo está escrito. No han sido mis palabras. Y yo quiero esta mañana, el Señor me dice que te haga un llamado para que tú te vengas aquí y te pares aquí frente de Él y le digas, Señor, yo quiero trabajar para ti. Yo quiero transformar mi vida. De aquí en adelante yo quiero ser otro. Que todos miren la diferencia en mí. Nadie te está pidiendo que andes con una Biblia bajo el brazo y que solo lo muestres. No, Dios quiere que actúes por medio de tus palabras, por medio de tus testimonios, que puedan ver en ti una persona diferente, para que cuando tú les hables tengas poder y ellos puedan reconocer que verdaderamente hay un Dios que transforma. ¿Quieres venir aquí enfrente y decirle al Señor, aquí estoy para ti? El Señor te está llamando esta mañana. Hace tiempo yo conocí una joven y yo le hice el llamado. Personalmente platiqué con ella. Ella iba a viajar y me dijo, Salvador, cuando regrese hablamos. ¿Saben qué pasó? No regresó. Murió en un accidente porque viajaba de aquí a El Salvador. No regresó. ¿Qué esperas tú? ¿Tú estás seguro del día de mañana? ¿Tú sabes que lo tienes en tu mano, que puedes lograr seguir viviendo sin el Señor? ¿Qué estás esperando para entregarle la vida a Dios? Te lo está diciendo un viejo que tuvo que arrastrarse en el alcohol, en las drogas, en la pornografía. Pero el Señor un día transformó mi vida. Y eso es lo más lindo que puede haber. El testimonio de cada uno. El testimonio que tú puedes darle al Señor. Aquí estoy, Señor. Tómame y haz tu voluntad en mi vida. Ya no dejes más el tiempo pasar. El Señor te ama.
y te ama con todo el corazón, y por eso es que te habla así. El Señor no reprende, no castiga. Creemos que el Señor nos castiga y por eso nos hacemos a un lado. No, el Señor nos ama y con palabras de amor nos dice lo que quiere para Él. Esta vida no te tiene nada de regalo. Aquí no hay nada bueno. El Señor tiene algo mejor para ti. Vamos a orar. Padre bendito, tú sabes que yo no he dormido. La enfermedad me tenía acorralado. Pero tú tenías un propósito conmigo esta mañana. Y te doy gracias, Señor. Porque tú le has hablado a tu pueblo, Señor. Tu amor es tan grande, Padre. Y lo muestras cada día en cada persona. Mira aquí tu pueblo, Señor. Este pueblo que ha venido adelante, entregándote su corazón, Señor, y diciendo, aquí estoy, que quiero vivir para ti y contigo, Señor. Bendícelo, Señor. Trata con ellos, con cada uno de ellos, Señor. Solamente tú sabes lo que hay en la vida de cada uno, Señor, por las situaciones que están pasando, Señor. Pero yo sé, Señor, que tú vas a transformar la vida de ellos, Señor. Y aquellos que están en proceso, ayúdalos a tomar una decisión, Señor, antes que sea tarde, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.